58 minutos, ya estamos de regreso acá en Muy Buenos Días. Así es, Vitoco, 16 años del atentado terrorista más impactante en Estados Unidos, no solamente por la cantidad de víctimas fatales, más de 3.000, sino que también por lo que implicó el único atentado transmitido en vivo y en directo, el segundo a una de las Torres Gemelas. Estamos con un experto aquí, con Peter Lewis, analista internacional. ¿Cómo estás, Peter? Muy buenos días. Y también estamos con César Parra, experto en teorías conspirativas. Pero quiero partir conversando contigo, Peter, y que nos digas cómo crees que cambió el mundo después de este atentado terrorista. O sea, por parte que Estados Unidos ya cambió su forma de gobernar internamente y también en el exterior. Y dejó de ser el único superpoder que existía en los 90. Hoy día ya comparte el espacio con otros lugares por lo que conlleva la guerra de Irak y Afganistán. Por el déficit económico que llevan, tiene que compartir ese espacio con China, Rusia y el otro poder que vemos hoy en día. Hoy en día en Estados Unidos la política exterior y la política doméstica ya no está solamente dedicado para los políticos. Los estadounidenses domésticamente ya opinamos qué está pasando. Entonces cuando el candidato Trump postula para ser presidente, lo que él dice, lo que va a hacer en el exterior ya no nos interesa. Nos interesa como extranjeros. Antes del 11 de septiembre era un espacio más protegido para los expertos. Han surgido una serie de teorías conspirativas. ¿Tú le das algún tipo de asidero a esas o no? No, nada. ¿Tú nada? Y César... Para ti, ¿qué crees que fue lo que pasó? ¿Fue así de claro como todo el mundo lo vio? Así es. Fue un atentado terrorista. Y César, tú por el contrario, ¿tú crees en las teorías conspirativas? Empecemos a analizarlas un poco. Sí, ¿cuántas son las teorías conspirativas y que vayamos desglosando? Mira, en realidad el tema de dudar de la verdad oficial de las Torres Gemelas comienza a los pocos años, cuando de hecho los franceses empiezan a publicar. De hecho, Gore Vidal, un escritor muy famoso de Estados Unidos, dice: siempre tenemos que esperar los norteamericanos a que los franceses nos cuenten la verdad de lo que nos pasa a nosotros. Y en realidad son muchas las dudas que hay, son demasiadas, partiendo por el tema de lo que acabamos de ver en imágenes, en el fondo de la forma en que caen las Torres Gemelas, y especialmente 8 horas después, cae misteriosamente la Torre 7, efectivamente da mucho para pensar. Hay obviamente otras teorías accesorias. ¿Qué pasó con el Pentágono, por ejemplo? Todavía no se han liberado registros de video que efectivamente vean o que nos permitan ver a un avión impactando el Pentágono. Eso todavía, 16 años después, no se ve. Peter, ¿tú ahí haces una diferencia en cuanto a las Torres Gemelas y lo que sucedió en el Pentágono, por lo mismo que está diciendo, porque no hay registros de que haya pasado efectivamente un avión por ahí? No lo veo tan sencillo y que no hay evidencia. Solamente, en mi opinión, las personas que creen en las teorías conspiratorias eligen algunas evidencias que quieren ocupar, ocupan otros y dejan en duda lo que pasó real. Van conectando los puntos para hacer sentido lo que para nosotros el 11 de septiembre era incomprensible antes. Yo creo que es más difícil imaginar que Estados Unidos, el poder que era en 2001, con la seguridad que tenía, con los departamentos tan importantes y la inteligencia que tenía, es más difícil para nosotros creer que nos podría haber pasado eso que empezar a juntar puntos y decir que lo hicimos a nosotros mismos. Pero justamente una de las teorías tiene relación con respecto a cómo Estados Unidos no pudo frenar los aviones que fueron hacia las Torres Gemelas y hacia el Pentágono. ¿Cuál es tu explicación, César, con respecto a eso? Mira, ahí hay una explicación que de hecho no es mía. Hay pilotos comerciales que de hecho... Mira, si tú analizas, Cristian, hay un montón de páginas web donde vas a ver pilotos por la verdad del 11 de septiembre, físicos, arquitectos por la verdad del 11 de septiembre, bomberos por la verdad, porque en realidad a 16 años todos están dudando de la verdad oficial. Entonces, en el fondo, en el caso del espacio aéreo, estamos hablando de la ciudad de Washington, uno de los espacios aéreos quizás más resguardados del mundo. El Pentágono en sí mismo tiene sistemas de defensa de misiles en caso de que cualquier avión que en 5 minutos no se identifique sea derribado. Tenemos, por ejemplo, bases aéreas, perdón, María Luisa, que están a 15 minutos de Washington, que perfectamente pueden llegar a controlar cualquier situación. Y hay, ojo, y lo más importante, los aviones militares tienen un código radial distinto a los aviones civiles, que es el IFF.
y ninguno de esos códigos en el fondo fue detectado en el avión que se acercaba al Pentágono. ¿Cómo es posible que se hayan violado tantas normas de seguridad, te repito, en el espacio aéreo, que es el más resguardado del mundo? Hay algo raro ahí. Eso que dices, César, tú, Peter, es quizás la pregunta que todos nos hacíamos cuando veíamos la imagen del atentado. ¿Cómo le pudo pasar esto a Estados Unidos? ¿Cómo no lo pudo prevenir? Perdón, y Peter, y con el presupuesto militar que tenía y que aumentó aún más después del atentado. O sea, estamos hablando de que quizás el presupuesto más alto de Estados Unidos es precisamente en defensa, para prevenir situaciones así. O sea, yo podría decir lo mismo que dije recién. Es más llamativo, más sorprendente que podría pasar a los Estados Unidos. Es más difícil creer eso que empezar a crear una teoría conspiratoria. Si querían tener a alguien que defienda lo que yo considero la verdad, debieran haber invitado a alguien de los Estados Unidos. No soy experto en 11 de septiembre. Y con referencia a las personas, los arquitectos, los ingenieros, los pilotos que dicen una cosa, mira, está publicado en internet que Estados Unidos hizo el terremoto en 2010 en Estados Unidos. Peter, ¿Hasta dónde vamos a creer en las ilusas ideas y verdades que cualquier persona publica en la página pero en todo web? caso, con todo el trabajo de inteligencia que ha hecho Estados Unidos desde siempre, ¿cómo, entre comillas, se les pasó algo tan potente como esto? Porque eso sí se reconoce, Peter. O sea, a partir del 11S cambia la institucionalidad respecto al tema de la inteligencia, de la falta de integración que había entre las distintas organizaciones. Eso sí se asume como un gran error que hubo. Sí, así es, y por eso hicieron la comisión del 11 de septiembre, que duró años, millones de dólares, y es larguísimo, te lo recomiendo que lo lean, es tan detallado, pero no sé qué quiere que te diga. Peter, las personas, los estadounidenses propiamente tal que viven en el país, ¿tienen la misma sensación que tú de que efectivamente no hubo una conspiración, sino que se trató de un atentado directamente? ¿O sientes que a nivel más masivo sí piensan tal vez de que o dudan de la seguridad interna de Estados Unidos? La diversidad en Estados Unidos es gigantesco, así que no puedo hablar por el pueblo estadounidense. Yo sí creo que la mayoría comparten la misma opinión que yo. Yo diría a la persona que cree en la teoría conspiratoria, sea César, sea un estadounidense, lo tiene que preguntar un par de cosas. ¿Cuál fue el motivo de los Estados Unidos, si es que está intuyendo lo que dice César, que tal vez, porque no hemos llegado a eso, quién lo hizo? Si fue los Estados Unidos, fue el gobierno de los Estados Unidos, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el objetivo de eso? Entonces pregunte eso a sea gringo, sea César, quien sea. ¿Cuál sería el objetivo, César, entonces, de haber hecho esto? Bueno, algunos años antes de lo que fue el atentado de las Torres Gemelas, se vacó un documento que se llama Proyecto para el Nuevo Siglo en cuanto a defensa en Estados Unidos. Lo firman gente que ahora nos parecen apellidos conocidos, pero en ese tiempo no lo eran tanto. Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Jeff Bush, Dick Cheney. Y ellos dicen, lo que necesitamos para el siglo XXI, porque la Guerra Fría ya se ha acabado, necesitamos mantener este complejo militar industrial norteamericano funcionando, y textualmente lo dicen en el documento, necesitamos un evento catastrófico que sea catalizador, que una de algún modo al pueblo de Estados Unidos en pos de seguir en estas guerras coloniales, en estas guerras pero con territoriales. Este costo, con el costo de 3.000 vidas. Por eso te digo, en el fondo estamos hablando, eso es lo que sugieren. Yo no me atrevo a decir, fue Dick Cheney el responsable. Mira, ¿y sabes qué? Pero hay señales que no podemos desconocer ahí. Pero César, yo podría incluso llegar a pensar que ya, con el costo de las vidas, porque uno de repente ve que estos países superpotencias arrasan y tiran bombas, y ya uno podría decir, pero con el costo de desplomar su economía. Te hago la siguiente pregunta, María Luis. John Kennedy, el asesinato de John Kennedy. ¿Sería capaz Estados Unidos de asesinar a su propio presidente? Ahora, pregúntale a cualquier persona. ¿La gente sigue creyendo en la teoría de que fue un solo pistolero solitario el que atentó efectivamente contra el presidente Kennedy? En esos momentos eso nada es posible. Claro. Haz una encuesta ahora. ¿Cuánta gente cree en la verdad de las Torres Gemelas? Sale ahora a la calle acá en Chile. De 100 personas, ¿cuántos creen que la verdad es la oficial, la que cuentan los Estados Unidos? Acá mismo en Chile tuvimos un ejemplo. ¿Para qué ir más lejos? Después del 11 de septiembre, de nuestro 11 de septiembre, se quiso levantar algo que se llamó Plan Z para justificar
lo que había ocurrido, para lo que iba a ocurrir después. También se habló, César, en algún minuto de que había gente que sabía sobre este atentado y que ese día precisamente no fue a trabajar a las Así es, Torres te pongo un Gemelas. ejemplo, Karen. De hecho, hay registro de que Condoleezza Rice, la secretaria, bueno, de Estado de George Bush en su momento, llamó el día antes al alcalde de San Francisco, que era un alcalde afroamericano, y le dice, por favor, no viajes, ni se te ocurre viajar en avión al día siguiente, el 11. Esos registros lo están, y efectivamente se pusieron a disposición. Hubo una serie de señales de ese tipo. También no deja de ser raro que el único avión que se permitió salir de Estados Unidos, no sé si recuerdas, Mónica, cuando se Andrea. decretó veda total aérea, ningún avión podía despegar de Estados Unidos que no fuera militar. Adivina cuál es el único avión que sale, el que lleva familia a la de Osama. familia Bin Laden y el que lleva a algunos, altos dignatarios saudíes. Viene otra pregunta también. ¿Por qué, si todos los supuestos terroristas que atentaron contra las Torres Gemelas eran saudíes y eran egipcios, por qué Estados Unidos arma una guerra colonial contra Afganistán e Irak? O sea, hay muchas cosas que no nos calzan todavía. ¿Por qué en un edificio que supuestamente se desintegró, justamente lo único que se encuentra intacto, aparte de una tecla de un computador, es justamente el pasaporte de uno de los supuestos secuestradores? Entonces vamos hilando más fino y nos damos, por ejemplo, bueno, el encargado de evacuar el informe oficial de lo que fue la tragedia en cuanto a lo estructural de los edificios fue el NIST, que es como el experto en impacto, etcétera, en calidad de la construcción allá. Muchos se descolgaron de la comisión porque simplemente no podían creer esto. Les pongo un ejemplo. Vimos hace algún par de años, arder el edificio en Londres. Una tragedia horrible. ¿Cuánto tiempo ardió ese edificio? ¿Se desplomó? No. Vimos el edificio de la Torre Windsor en 2005 en España. Ardió durante 8 horas a temperaturas mucho mayores a las Torres Gemelas. ¿Se cayó ese edificio de acero? No. Peter. Y acá nos están diciendo que después de 55 minutos, si tú lo ves bien, es toda una demolición controlada. ¿Qué pasa? Yendo a lo concreto, ¿cuál crees que era el objetivo de Al Qaeda? ¿Por qué ese objetivo? ¿Por qué esas torres? ¿Por qué? Bueno, lo del Pentágono se puede entender, pero ¿por qué esas torres? ¿Qué simbolizaban? Bueno, es sabido ya por la inteligencia que Al-Qaeda sí buscaba que Estados Unidos se metiera en la guerra en Afganistán, por la historia que convoca Afganistán, en el sentido de poder comer las superpotencias que se ponían a pelear con ellos y quería que cayera en la deuda precisamente como está. El tema de unir a los Estados Unidos como tener un ataque a sí mismo, yo creo que no es necesario. Necesitamos contar las guerras que los Estados Unidos ha hecho en el mundo sin tener un ataque doméstico. ¿Ya? O sea, nosotros mismos hemos visto varias guerras en nuestra vida antes del 11 de septiembre y no es necesario. Entonces encuentro de nuevo el argumento del objetivo de la teoría conspiratoria bien débil. Y a 16 años del atentado, ¿Al Qaeda es más débil o más fuerte? ¿Qué cosa? ¿Al Qaeda es más débil o más fuerte después Más de este débil. atentado? Pero ojo, con un hijo pródigo que ha resultado ser el Estado Islámico. O sea, Claro que sí, fue un atentado que marcó la historia de Estados Unidos y marcó la historia del mundo.